Kimi ga no Somueien es un anime del 2003 basado en la novela visual homónima del 2001, de parte de la compañía H. La serie nos presenta a Takayuki Narumi, nuestro héroe genérico de anime, Haruka, la tímida heroína, y su amor que se confesaron debajo del árbol del colegio. Sin embargo, un día cuando Takayuki llega tarde a una cita, Haruka es arrollada por un carro y cae en coma. Llevado al abismo de la desesperación, Takayuki abandona los estudios y a sí mismo, y solo es con la ayuda de Mitsuki, la mejor amiga de Haruka, que lentamente logra reestructurar su vida. Cuando Mitsuki y Takayuki están por fin viviendo una vida estable y feliz, Haruka despierta, incapaz de diferenciar el paso del tiempo y creyendo que aún está en la época del instituto donde ella y Takayuki salían. A lo que deben añadirle lo tenso de su actual relación y el odio que Akane, la hermana de Haruka, ha generado por ellos. Sí, es un dramonón, y esos son solo los 3 o 4 primeros episodios. Y antes de pasar a algo más, hablemos en profundidad de la premisa. Es improbable en demasiados niveles. Entiendo que es un requerimiento para el desarrollo del show, pero hay demasiadas cosas que acaban con la inmersión del televidente. En primer lugar está la relación de Takayuki y Haruka. Sigue ese cliché japonés de declarárselo un total desconocido, pero que por alguna razón siempre se presenta como algo puro y honesto, la epítome del amor verdadero. No será problema para todos, pero teniendo en cuenta que la relación de los dos es la base para que se desarrolle todo el drama, la superficialidad del cliché se siente más. El asunto que genuinamente definirá o arruinará el show para muchos es el hecho de que a Haruka no se le pueda decir que ha pasado el tiempo, y que todos se esfuercen en mantener la mentira. No soy médico de ninguna manera, pero no puedo creer que ningún especialista responsable, bueno, más o menos responsable, asuma que la mejor manera de manejar la recuperación emocional de un paciente sea ocultarle cuánto tiempo pasó. Y aún menos creíble encuentro el hecho de que todo el hospital se preste para el engaño, y de que la misma paciente no se dé cuenta de cambios obvios, como la ropa, la altura o su misma apariencia. Saliendo de eso, en un aspecto más realista están los personajes. La situación en la que se encuentran se sentirá forzada en ocasiones, pero sus reacciones sí son naturales. Todos reciben un nivel justo de tiempo y desarrollo, y ya sea que reaccionen con escapismo, ira, celos o desesperación, sus interacciones son muy naturales y creíbles, lo que la premisa no transmite los personajes sí lo logran, y es probablemente la mejor área del show. Tanto los momentos de inmadurez como los de aceptación se sienten coherentes con sus personalidades, y aunque cometan muchos errores a lo largo del camino, no creo que nadie pueda realmente culparlos cuando se tiene en cuenta la situación a la que se enfrentaban. Pero regresando a las áreas menos alegres, está el ritmo. Esta serie tiene un ritmo genuinamente incomprensible. Los 2 primeros episodios pasan a una velocidad exagerada, saltando de escena a escena y de fecha en fecha para tratar de cubrir la mayor cantidad de eventos en el menor tiempo posible y llevarnos al accidente. Pero a su vez, lo hace de una manera muy ineficiente. Prácticamente todo el primer episodio es innecesario, no logra transmitir nada. En cambio el segundo, aun con sus prisas, retrata las emociones y los personajes mucho mejor. De hecho, si alguien quisiera verse la serie y nunca se viera el primer capítulo, no se perdería de nada. Luego de esto, los siguientes 3 o 4 capítulos son lentos, y no pasa mucho. El principal objetivo es mostrar cuál es el nuevo status quo tras haber pasado 3 años, pero aún así, es una parte del anime donde realmente no sucede nada. Y si hubieran reducido esta sección y no se hubieran apresurado tanto en mostrar el accidente, el arranque tal vez hubiera sido mejor, y los años escolares habrían sido mejor representados. Tras estos saltos entre rápido y prácticamente estático, el show por fin llega a un punto donde los eventos se mueven a buena velocidad. Cada escena tiene su tiempo, la historia se desarrolla agradablemente, y se vuelve de hecho bastante interesante, sabiendo dejar al televidente enganchado, principalmente por la fuerza del elenco, que repito, es la parte más creíble y mejor manejada del show. En este punto, Kimi ga no Somueien por fin se siente creíble y satisfactorio, sabiendo usar todos sus elementos de la manera más eficiente e inteligente para crear una buena narrativa, y de hecho, una que me agradó considerablemente. Y luego el último episodio llega de la nada y el final es abrupto a no más poder. Entiendo que un show de drama trate de ser una montaña rusa emocional, pero ser una en el ritmo también no ayuda. Todo respecto al show grita experimental. El material es bueno, pero da la sensación que nadie estaba seguro de cómo llevar a cabo el proyecto. Kimi ga no Somueien es un show del 2003, y siendo justos, teniendo en cuenta que al día de hoy las adaptaciones de novelas visuales siguen sin ser un arte perfeccionado, puedo entender parte de los problemas que la mayoría de adaptaciones de la misma época compartían, pero aún así, es un show que resulta bastante inestable en general. Con una premisa algo ridícula, un elenco fuerte y un ritmo que nunca se estabiliza, Kimi no So es un bicho raro. Los elementos dramáticos se manejan bien en cuanto los personajes se manejan con madurez, pero toda la ejecución es irregular y algo caótica. En últimas, lo mejor que puedo decir es que es una buena historia, pero no un buen show. Los elementos clave están presentes,
pero fueron mal manejados. No es un show que recomendaría, pero entiendo por qué tuvo tantos fans en sus momentos. Y aún hoy, alguien que desarrolla un genuino interés en la historia puede terminar queriendo bastante el show. Kimi ga no Somoueian significa la eternidad que deseas. E irónicamente, el show es todo lo contrario. No es eterno ni atemporal. Es un claro producto de su época. Un tiempo en que las adaptaciones de este corte seguían siendo muy experimentales. Y por eso sufrió, aunque las ideas y conceptos detrás de la historia estaban bien.